Ahora estamos en contacto con el activista de derechos humanos David Inca. Él es uno de los estudiosos, de los activistas que más cerca estuvo con los familiares de las víctimas de la masacre de Sencata. David, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Bienvenido. Saludos, Rubén, y a todos el equipo que está ahí. Lo vi a Tomás, entonces igual un saludo también cordial. Y bueno, estamos esperando ya el informe que lo van a presentar hoy oficialmente a las 10:30. Era, ¿no?, que nos contactemos, hagamos un contacto, sí, una pantalla compartida con Tomás. Pero bueno, ha escuchado David a Tomás sus impresiones, sus expectativas y su esperanza de que este informe pueda tender un puente para pacificar el país y, lo que es más importante, ayudar a que las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata y otros puntos donde hubo violencia en 2019 puedan, se le puedan reparar los daños. ¿Cómo espera este informe, David? ¿Qué dicen los familiares de las víctimas? ¿Cómo está Sencata? Bueno, nosotros vamos a reunirnos con el grupo de expertos el día miércoles a las 10 de la mañana en la iglesia de San Francisco de Asís, y ahí el grupo de expertos nos van a entregar los informes a los tres sectores, a los tres grupos, fallecidos, heridos y detenidos que también han sido torturados. Entonces, eso es el tema importante de relevar, es que en este documento se van a anotar con nombre y apellido los nombres de las personas que han vulnerado los derechos humanos, que han cometido delitos, que han ido contra las garantías constitucionales. Una vez identificados los autores, intelectuales, materiales, cómplices o encubridores, lo que haya encontrado el GIEI, nos van a sugerir los procesos, ya sea un proceso penal, civil, administrativo o el juicio de responsabilidades. Y tercero, es un plan integral de reparación para las víctimas. Este plan es novedoso, nunca se ha hecho en Bolivia. Nos van a presentar este plan, pero va a beneficiar no solamente a la víctima, sino al entorno de la víctima, es decir, a toda la familia. Tiene que ver esto con temas de ayuda social, psicológica, laboral, de trabajo, educación, vivienda. Eso se entiende por reparación integral. Pero también se entiende que tiene que haber actos de dignificación. La mayoría de los salteños y a la mayoría de los hermanos de Sacaba en Guayllani nos han estigmatizado como sediciosos, terroristas, vándalos, hordas. Entonces tiene que haber un acto del gobierno, sea nacional, departamental o municipal, de dignificar a las víctimas. Hasta ahorita lo tenemos que aguantar, ¿no? Cuando vamos a la zona sur o algún intelectual de extrema derecha se refiere al Alto, se refiere de una manera muy despectiva. Entonces eso también está dentro de lo que es una reparación integral para, ¿por qué no volverlos, poner una calle, una avenida, una zona con los nombres de los hermanos que han sido asesinados o han sido torturados o han sido heridos? Entonces eso también es parte de una reparación integral. David, ¿por qué crees que el GIEI ha escogido Sencata? ¿No va a ser para decir que aquí no ocurrió nada? ¿Tiene algún significado el que el GIEI haya optado por precisamente entregar a las propias familias de las víctimas este informe? Nosotros lo hemos pedido, ya. Nosotros hemos reclamado, hemos mandado nuestra notita formal hace tiempo y hemos pedido de que sí se entrega el informe, sea en Sencata, por lo simbólico que se presenta. Ahí donde nos hemos reunido en la iglesia, ahí nos hemos cobijado, ahí hemos aguantado durante todo un año la presión, la persecución del gobierno de la señora Áñez. Mi persona tenía 4 vigilantes, ¿no? Si no podía ir a ningún lado, ni visitar a mi familia. Entonces, la iglesia ha sido el lugar de refugio en donde nos hemos reunido, hemos hecho nuestras cartas, nuestros pliegos petitorios, y entonces por lo tanto correspondía que nos entreguen también en la iglesia
este informe, como también van a entregar este informe a los hermanos en Guayani, en el puente de Guayani les van a entregar a los hermanos. Entonces es una forma de dignificar también la lucha que han hecho los hermanos y que también no están solos, ¿no? Y este informe, como reitero, va a ser tan importante que con este informe ya vamos a poder, con mucha más justeza y sin entrar a temas ideológico-políticos, de decir, esta es la persona que ordenó herir, matar, torturar, y por lo tanto corresponde pues un proceso, y ese proceso es penal y tiene que ser sancionado de acuerdo a un Estado de Derecho también. David, buen día, te saluda Marco Ibáñez. Tú bien sabes que el país está polarizado, hablan de golpe, no golpe, fraude, no fraude, qué cosas han sucedido y todo ello. ¿Cómo este informe puede ser utilizado para tranquilizar esos ánimos, pacificar, o la conclusión será que se politice más el panorama? Lo que tengo entendido es que este informe no se va a referir a la palabra golpe de Estado o fraude electoral. El lenguaje de la CIDH, el lenguaje de instituciones o de profesionales que manejan la doctrina de los derechos humanos, no entran en temas político-ideológicos, ya de izquierda o de derecha. Van a entrar sobre el derecho vulnerado, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho al trabajo, el derecho al voto, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a transitar libremente. Esos derechos han sido vulnerados por el gobierno de la señora Áñez, y sobre esos derechos se tiene que versar, se tiene que explicitar para después decir, esta va a ser la forma de sanción. Entonces, ya sea para los de la izquierda o ya sean para los de la derecha, no van a recibir ese beneplácito de que en el informe diga el fraude electoral y por lo tanto el autor es tal, o golpe de Estado y por lo tanto el autor es tal. No hay eso. Entonces, el lenguaje tiene que ser de derechos humanos para, lo que tú dices, ir a una, distensionar esta polarización. Porque si entra una de estas dos, ya automáticamente va a ser desconocida por uno, avalada por otra, y a lo que nos interesa a nosotros, las víctimas y como Asamblea de Derechos Humanos, es debatir, reclamar, exigir sobre el derecho que ha sido menospreciado, prohibido. Y si no nos interesa hablar si hubo fraude o hubo golpe de Estado, para las víctimas lo real es que hay 10 muertos, hay 40 heridos a bala, 6 hermanas heridas a bala, más de 20 hermanos que han sido torturados, los que están asociados, ¿no? Los que tiene conocimiento la Asamblea de Derechos Humanos del Arte. Hay otros hermanos, es cierto. Entonces, de ellos también tiene que precautelar este informe. Entonces, yo creo que esa es la manera de poder distensionar lo que ahorita estamos ahí polarizados en dos visiones, que para nosotros es egoísta, en el sentido de que es político partidario, y ahí, en estas dos visiones, se olvidan totalmente de las víctimas. Ahí las víctimas son los partidos, es la ideología. Y cuando eso pasa, bueno, las víctimas pasan a tercer plano. En todo caso, ustedes se van a encargar de velar que se cumplan las recomendaciones de este informe. Sí, concretamente, desde el día miércoles vamos a empezar a hacer eso, ¿no? Vamos a tener ya el documento, lo vamos a leer, nos vamos a quedar en la iglesia y vamos a leer las partes que sean importantes para nosotros, y desde ese día para adelante vamos a empezar a exigir el cumplimiento de este informe, que como tú lo decías, es muy importante para las víctimas y más que todo para dignificar a las personas que han sido humilladas durante todo un año. David, ¿a quiénes apunta el movimiento de las víctimas como culpables de la masacre
y hay informes preliminares, informes tanto de la CIDH, el informe del Defensor del Pueblo, el informe de la Universidad de la Clínica Harvard, el informe mismo de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, que por lo menos han establecido a los primeros responsables, quienes han firmado el decreto 4078, la expresidenta Yanine Áñez y su gabinete. ¿Ustedes a quiénes apuntan? ¿Contra quiénes inicialmente se puede iniciar un proceso? El decreto supremo 4076 está con nombre y apellido de la posesión de los alto mando del ejército que acompañó a la señora Áñez, y ellos fueron los que elaboraron el plan operativo Sebastián Pagador. El decreto supremo 4077 están las personas que acompañaron a la señora Áñez como ministros, y el decreto supremo al que hace referencia, al 4078, hace referencia ministros y señora Áñez que firmaron este decreto de impunidad, en el cual sí se podía utilizar las armas y ningún militar o policía podía ser llevado a estrados judiciales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos los nombres de los posibles autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores, pero también tenemos otro informe muy no elaborado por la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, entre diputados y senadores. Ese informe fue presentado en el mes de octubre del 2020, es de conocimiento del señor Lanchipa en el mes de noviembre del 2020, y en este informe están las declaraciones de todos los comandantes del ejército y de la policía, comandante nacional, departamental, regional, policías y militares, y donde también están los nombres de los oficiales que han participado en los operativos. Tenemos ahí los nombres de el grupo de los satinadores, denominados F10, la élite de la élite, supuestamente del ejército, que tiene que defender la patria, pero han ido a matar, hermanos. Entonces hay esos nombres, y sobre esos nombres va a versar este informe, porque este informe también es de conocimiento de la GIEI. Entonces existen las autorías. Lo único que hay que hacer es la calificación de qué tipo de autoría: intelectual, material, cómplice o encubridor. David, ¿han previsto ustedes, cierto, va a necesitar también un eventual proceso de responsabilidades contra la exmandataria? ¿Han previsto ustedes hacer lobby, gestionar con parlamentarios, especialmente de oposición, para que pudiera completarse 2/3 y así iniciar este juicio? Sí. Ya tenemos preparado la notita, la cartita para presentar a las 3 bancadas del MAS, de Creemos y de Comunidad Ciudadana, en el cual nos reciban y exponerles nosotros del por qué queremos que voten por el sí cuando sean convocados para que den su aprobación para el juicio de responsabilidad. Ahora, en todo caso, o en el caso de que no quisieran dar su voto a favor, va a quedar registrado en actas y bajo el principio de no acceso a la justicia se puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la condición, no acceso a la justicia, y la única instancia que nos puede dar ese acceso a la justicia se llama Asamblea Legislativa, en el caso de la señora Áñez. Y en el caso de los demás procesos contra el señor Murillo, López, etcétera, simplemente procesos penales ordinarios que, de acuerdo al del informe del GIEI, lo vamos a poder hacer a simple solicitud, a demanda, y la Fiscalía es la que tendría que actuar inmediatamente. David, mañana seguramente va a ser una jornada especial para los pobladores de Sencata, especialmente para las familias de las víctimas de la masacre del 19 de noviembre de 2019. ¿Qué actos se están preparando? No sé si habrá algarabía o por lo menos esperanza, pero lo que sí no va a haber es fiesta, porque ante tanto dolor hasta no hay ganas para ese tipo de celebraciones. Simplemente es un acto formal, nos vamos a reunir tempranito, nos vamos a acomodar en la iglesia por grupos, ¿no? Cumpliendo todo lo que es bioseguridad también, ¿ya? Y el grupo de expertos va a llegar, nos han dicho que solamente 3 expertos van a estar, harán un acto de, yo creo, resumen del contenido del documento,
y personalmente van a entregar a la presidenta de los fallecidos, a la presidenta de los heridos y a la presidenta de los detenidos y torturados. También una copia al padre Guechi, una copia a la Asamblea de Derechos Humanos, y bueno, simplemente eso, ¿no? Y después nos vamos a quedar en la iglesia a leer el documento, y el grupo de expertos también, yo creo, hará su tarea de regreso a La Paz, porque al día siguiente tiene que estar en Guayani. Claro, ¿a qué hora comienza el acto? ¿A qué hora se concentra la ciudadanía en Sencata? Nosotros desde las 9 vamos a estar, de la mañana, pero el grupo de expertos va a estar a las 10:30. Y bueno, nosotros también tenemos que ordenar la iglesia, acomodarnos, poner sonido, ya, y bueno, esas son las partes más, digamos, sencillitas, y es protocolar. No vamos a hacer actos, digamos, de toma la palabra el uno y el otro, no corresponde, digamos, ¿no? Más bien es recibir el documento y empezar a leer el documento como buenos estudiantes, y tener bien clara la idea, ¿no? Es decir, a dónde vamos a empujar, y lo que vamos a empujar es bien clarito. Los juicios, ya, los juicios, los procesos, identificar a las personas, y sobre la base de esto, pues exigir al gobierno que cumpla su promesa de justicia también. Gracias pues, David, por tu tiempo con La Razón Radio. Mañana vamos a estar en Sencata para acompañar este acto y consiguientemente también saber la posición, el criterio, el pensamiento, la esperanza de quienes han sufrido esta violencia en 2019. Gracias pues, David. Yo le agradecido, hasta la próxima, y que tengan una buena jornada. Igualmente, David Inca, pues, ¿no? David Inca, él es representante de derechos humanos del Alto.